Buenos días, hermanos y hermanas, que se les bendiga. Por favor, busquen sus Biblias, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Y vamos a leerlos todos en voz alta. ¿Lo tiene? Todos en voz alta. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Pueden tomar asiento? Hermanos, ya estamos llegando al fin del verano. ¿Y qué va a suceder para la mayoría de nuestros jóvenes y niños el martes? Vuelven a clases. Tristeza para los jóvenes y los niños, gozo y felicidad para los padres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay un anuncio, por lo menos, no tengo televisión en la casa. Tengo televisor, pero no tengo televisión. Entonces, pero años atrás había un anuncio de Staples. Staples es un lugar donde se compran los suministros de oficina y de la escuela. Y entonces, ahí estaba la mamá con el cochecito de compras, feliz de la vida, comprando las cosas, y los niños por detrás, así, caminando, tristes. Y eso es, en un sentido, como se siente en este momento. Tristeza que el tiempo de disfrutar el verano ya se está acabando. Días en los cuales los muchachos dormían hasta tarde, jugaban todo el día, iban de vacaciones y muchas veces dormían bien tarde, acostaban bien tarde. Y entonces los muchachos tristes que el verano está terminando, los padres emocionados porque ahora los padres van a tener vacaciones de los hijos. Pero también los muchachos se emocionan porque van a ver sus amigos de nuevo en la escuela, ¿cierto? Han pasado un verano quizás no viendo sus amistades de la escuela, sus colegas. También los muchachos tienen ese sentimiento de anticipación, que algo bueno va a suceder este año, que qué va a pasar, cómo va a ser la escuela, quién va a ser el maestro y todo eso. Entonces la escuela es un tiempo, la educación de los muchachos es un tiempo especial en sí. Es una etapa especial en sí. Y creo que muchos de nosotros los adultos, ¿cuánto nos gustaría volver a ser muchachos en el colegio de nuevo? Amén. Pero la verdad de las cosas, mis hermanos, es que la educación, la escuela, no se trata simplemente de que los muchachos vayan a un lugar durante el día y están en clases y están juntos con sus amigos y juntos con sus colegas, sino que la educación de nuestros hijos, la instrucción, la educación académica, por decir, de nuestros hijos, hermanos, es algo muy serio y es algo muy importante. Hace algunas semanas atrás, el pastor comenzó una serie acerca de la crianza de nuestros hijos. Y una de las responsabilidades más importantes de un padre y de una madre es instruir a sus hijos. Amén. O sea, los niños nacen y nos toca a nosotros levantarlos, criarlos, y parte de ese levantar y parte de esa crianza es instruirlos. Proverbios 22:6, lo cual leímos, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción que nosotros proveemos para nuestros hijos va a influir profundamente en el camino que nuestros hijos han de tomar en el futuro, para bien o para mal. Si instruimos bien, van a coger un buen camino. Si instruimos mal, van a coger un mal camino. Nada está fuera del alcance de la gracia de Dios, pero hay una relación entre la instrucción y el camino que coge el muchacho en el futuro.
Ahora, yo enseñé algunas semanas atrás que esta instrucción tiene diferentes dimensiones. Hay una instrucción espiritual, una instrucción de nuestros hijos en los asuntos espirituales, para que ellos entiendan quién es Dios, quiénes son ellos delante del Señor, cómo es que ellos pueden ser reconciliados con el Señor a través del Evangelio, a través del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las expectativas que el Señor tiene hacia nuestros hijos? ¿Y cómo es que ellos deberían de vivir a la luz de esas expectativas? O sea, hay una instrucción espiritual que nos toca como padres. Hay una instrucción laboral que nos toca a nosotros los padres, preparando a nuestros hijos para enfrentar el mundo laboral. Enseñar a nuestros hijos diligencia. Enseñar a nuestros hijos responsabilidad. Enseñar a nuestros hijos a cómo trabajar arduamente. Hermanos, eso hace falta hoy en día. Enseñar a nuestra juventud a trabajar arduamente, porque todo es fácil hoy en día. Todo es una aplicación. Todo es instantáneo. Todo es a base de tarjeta de crédito. Todo es muy fácil hoy en día. Y hace falta que enseñemos a nuestros hijos a trabajar arduamente, a perseverar, a ser diligentes, a ser responsables. Entonces, y claro, enseñarles disciplinas normales de la vida. O sea, en la casa, cómo planchar, cómo lavar, cómo fregar, cómo cocinar, cómo cortar la grama, cómo cambiar una rueda en un carro, cómo arreglar una manguera en un vehículo. O sea, nos hace falta enseñar a nuestros hijos las cosas laborales, prácticas de la vida. También, entonces, instrucción espiritual, instrucción laboral, instrucción emocional. Enseñar a nuestros hijos a cómo expresar sus emociones correctamente, bíblicamente. Cómo tener dominio propio sobre sus emociones. Cómo ser sensibles a las emociones de otros. Cómo entender cuál es la reacción correcta bajo unas circunstancias. Cómo aprender, cómo enfrentar pruebas en la vida, cómo enfrentar adversidades en la vida, cómo enfrentar dificultades de la vida, cómo enfrentar injusticias de la vida. La juventud hoy en día es demasiado, y no estoy hablando necesariamente de nuestros aquí, pero demasiado delicado. Hasta que las maestras en la escuela ya no usan el bolígrafo rojo cuando corrigen los exámenes para que no se sienten mal los niños. Ajá. ¿No es cierto, hermana Wendy? ¿No es cierto, hermana Elizabeth? No usan rojo porque es muy negativo. Y entonces, no, en serio, estoy hablando en serio, hermanos. ¿No es cierto, Josie? Así es. Rojo implica autoridad, ¿cierto? Rojo implica correcto y equivocado. Y aún en la tinta del bolígrafo estamos cambiando las cosas. Es algo increíble, pero nosotros nos toca, mis hermanos, a enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, padres, cómo enfrentar adversidad, circunstancias contrarias a nuestra juventud, para que ellos aprendan cómo vivir con los golpes de la vida. Entonces, instrucción espiritual, instrucción laboral, instrucción emocional, instrucción social. Enseñar a nuestros hijos cómo deberían considerar los demás, cómo deberían interactuar con otros, cómo deberían de elegir amistades, cómo deberían de mantener amistades, cómo deberían de resolver sus conflictos con otras personas. Nos toca a nosotros enseñar a nuestros hijos todas estas cosas. Gran tarea es ser padre. Amén.
Gran tarea es ser un padre que hace su trabajo. Amén. Y entonces, y al final entonces hay una instrucción académica que hay que proveer, instruyendo a nuestros hijos en esas disciplinas académicas que ellos necesitan para que sean personas que piensan. Amén. ¿Cuánto falta hoy en día que la gente piensa? Amén. ¿Cuánto hace falta de que nuestra juventud piensa antes de hablar, piensa antes de actuar, piensa antes de aceptar lo que están escuchando? Y nos toca a nosotros a enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros niños cómo pensar, enseñándolos matemática, enseñándolos ciencia, enseñándoles inglés, enseñándoles gramática, composición, todas las disciplinas para que nuestros jóvenes y nuestros niños sean gente que piensan y saben hablar y saben escribir. No estoy diciendo que nuestro objetivo es que todos nuestros jóvenes sean abogados o médicos, no. Pero el mecánico piensa, el que trabaja recogiendo basura piensa, es una persona que piensa. El que trabaja en fábrica es alguien que piensa. El que trabaja con las manos piensa. Todo el mundo tiene que pensar. Amén. Y la instrucción académica es para que nosotros podamos producir adultos que piensan, porque cuánto hace falta hoy en día que la gente piensa. Que tengan, como se dice, tutú. Que tengan coco. Que tengan algo, ¿se dice meollo? No. Que tengan materia gris. Materia gris. Para pensar y no necesariamente aceptar lo que le están diciendo. Y refutar lo que está incorrecto. Entonces, padres, tenemos tantos tipos de instrucción. Y lo increíble es que cada uno que acabo de mencionar está relacionado al otro. Realmente no son tan separados, están interconectados todas estas disciplinas de instrucción. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la escuela? La escuela tiene un impacto en nuestros niños y nuestra juventud en casi todas de estas disciplinas, para bien y para mal. La escuela enseña a nuestros hijos algún grado de espiritualidad o falta de espiritualidad. Sea la escuela pública, la escuela privada secular, la escuela cristiana o la escuela en hogar. Provee algún tipo de educación espiritual, cada una de estas instituciones. Provee instrucción emocional, provee instrucción social, provee instrucción académica. La escuela, la realidad de la cosa es que la escuela es un lugar donde los muchachos aprenden todos estos tipos de instrucción. No es solo lo académico, aprenden lo social, aprenden lo emocional y aprenden lo espiritual. Uno quiere o no quiere, así es. Y entonces, en términos prácticos, lo que nuestra sociedad ha establecido es que nosotros, al llevar nuestros hijos a un colegio, estamos delegando, dando poder, delegando a esa escuela el papel de instruir. Ahora, eso no es pecado en sí, depende cuál es la escuela, depende qué tipo de colegio, depende qué tipo de persona que está en el colegio. Pero entonces, mis hermanos, la realidad de las cosas es que cuando llevamos a nuestros hijos a un colegio, estamos delegando a ese colegio el papel de instruir a nuestros hijos en lo académico, en lo social, en lo espiritual y en lo social. Y en la escuela moderna, hoy en día, la escuela pública hoy en día, nuestros hijos son enseñados
asuntos espirituales. Ellos aprenden una perspectiva acerca de Dios. Sí. ¿Están conmigo? Pastor tiene cara de pescado esta mañana, no sé qué pasó. En la escuela, sea la pública, sea la cristiana, sea la privada, secular, lo que sea, los muchachos aprenden asuntos espirituales. De los maestros, de los colegas, de la institución. Pastor. Lo moral. Gracias, pastor. Gracias. Voy a añadir eso. En lo moral. Ellos aprendan algo en esa institución. Pero no voy a entrar exactamente en lo que aprenden porque eso viene más adelante. Ellos aprenden algo en lo social. Ellos aprenden a cómo bregar con sus emociones, a cómo entender sus emociones de una perspectiva. Ellos aprenden lo social, ellos aprenden cómo elegir amigos, cómo pensar acerca de los asuntos del sexo opuesto, cómo resolver problemas. En lo académico ellos aprenden las disciplinas académicas que mencionamos. Y entonces tenemos que entender que la escuela hoy en día es una situación donde nosotros como padres hemos delegado a alguien nuestra responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Y eso está bien si lo hacemos con la gente correcta. Pero mi punto más amplio en este momento es que la instrucción y la educación de nuestros hijos es algo serio. La escuela no es daycare. La escuela no es una nanera que simplemente cuidan los muchachos. La escuela influye en lo espiritual, lo moral, lo social, lo emocional, lo académico de nuestros hijos. A nuestros hijos no es como un bebé que va al daycare, le gusta leche y vuelve todavía gustando leche. La escuela es un lugar donde nuestros hijos van a la escuela de una forma y pueden volver muy diferente después. ¿Están conmigo? La escuela es algo serio, mis hermanos. En el pasado yo he enseñado temas de la escuela para motivar a los muchachos a ser excelentes, para motivar a los muchachos a ser diligentes. Y hay que ser excelente y hay que ser diligente. Pero este tema va a ser diferente. Porque el tiempo en que vivimos es muy diferente ahora. El primer tema que yo hice acerca de la escuela fue hace como 15 años atrás. El mundo de hace 15 años atrás es muy diferente que el mundo de hoy en día. Y nosotros como creyentes tenemos que quitar, ¿se entiende? La lana de los ojos, así. O sea, tenemos que quitar las vendas, tenemos que abrir los ojos y ver lo que hay en nuestra sociedad. Y porque es algo tan serio, nosotros, mis hermanos, tenemos que mirar la escuela, la instrucción de nuestros hijos como un campo de batalla, un campo de guerra. Porque aunque nosotros como seres humanos sabemos que es algo muy serio, el enemigo también sabe que es algo muy serio. Dice en 1 de Pedro 5:8, búscalo, 1 de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Repito, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y sabe quién quiere devorar ese león? ¿El diablo? A nuestros hijos. Ese león sabe que el asunto del colegio es sumamente importante, porque el colegio, la escuela, es donde nuestros hijos son formados. Y si el león puede meterse
en el proceso de la formación de nuestros hijos, va a ser su voluntad para con nuestros hijos. Y entonces, mis hermanos, la escuela, el colegio, la educación, la instrucción de nuestros hijos, hermanos, es una guerra. Es una guerra. Vivimos en un tiempo donde es en el colegio, más que nunca, que el diablo quiere coger nuestros hijos y quiere formar nuestros hijos. ¿Están conmigo? Más que nunca. Es increíble cómo el mundo ha cambiado en 15 años. ¿Estamos en qué año? 23, ¿cierto? Entonces, simplemente en los últimos 10 años, el matrimonio gay fue legalizado. Ahora hay varios géneros hoy en día. Uno puede elegir su género, uno puede cambiar en su acta de nacimiento su género. O sea, el mundo ha cambiado. El mundo de hace 15 años, 20 años atrás, parecía un circo en comparación con hoy en día. El mundo ha cambiado, mis hermanos. Y nosotros tenemos que entender que la educación de nuestros hijos, el colegio, la escuela, es un campo de batalla. El diablo, el mundo, está buscando a nuestros hijos para devorarlos. Y el colegio es uno de los lugares principales donde ellos lo pueden hacer, porque nosotros no estamos allí. Y alguien está atendiendo a nuestros hijos. Y es un tiempo de formación en todo sentido de nuestros hijos. Y por entonces la formación del futuro de nuestra sociedad. Y dice 1 Pedro 5:8, entonces, sed sobrios y velad. Debemos de ser sobrios y velar. Esta mañana, mis hermanos, como nuestros hijos van a volver al colegio, quiero llamar a nuestros padres y también a nuestros jóvenes y niños aquí, que sean sobrios y velan este año. Que seamos sobrios y que velemos este año durante el año académico, porque la realidad del asunto es que el colegio es un campo de batalla, un campo de guerra, en lo cual hay mucha guerra espiritual. Y me estoy refiriendo a la escuela pública, a una escuela cristiana y a una escuela en el hogar. Las escrituras nos enseñan acerca de esta guerra que tiene que ver con la instrucción, que tiene que ver con el conocimiento. Y vamos a buscar el pasaje ahora principal, 2 Corintios 10, 3 al 5, que vamos a estudiar en esta mañana. He querido persuadirles de que la escuela ya no es un lugar donde simplemente nuestros hijos van y aprenden matemática. Que es algo mucho más grande, mucho más serio, mucho más importante. Claro, para bien y para mal. Centros de adoctrinamiento, para bien y para mal, dependiendo. Amén. ¿Qué fue lo que dijo Fidel Castro? Deme un niño de kindergarten de 5 años y yo le puedo producir un buen comunista. Porque es en esa edad, en la crianza, en la formación de nuestros hijos, donde la ideología de nuestros hijos, la cosmovisión, cómo pensar sobre el mundo, es forjado en nuestros hijos. Entonces vamos a mirar esta mañana la guerra espiritual que es la educación de nuestros hijos. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por su misericordia que vemos todos los días, Señor. Y pedimos, Señor, que nos guíe en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a entender con claridad y con convicción, Señor, lo que su palabra nos enseña. Gracias, Padre. Deme dominio sobre el idioma. Padre, quite toda preocupación, toda
afán, toda distracción que pueda haber en nuestras mentes y en nuestro ambiente en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En este pasaje, el Señor, a través del apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, está hablando de una realidad espiritual que existe más allá de lo que nosotros podemos mirar con nuestros ojos y más allá de lo que podemos entender con nuestras mentes finitas. Hay una cortina, por decir, una cortina en nuestra realidad detrás de la cual hay una guerra que está sucediendo. Y nosotros como creyentes somos llamados a participar en esta guerra. Esta guerra está sucediendo en nuestra sociedad. Esta guerra está sucediendo en nuestro mundo, en diferentes lugares. Hay guerra espiritual aquí en esta iglesia en este momento. Hay guerra espiritual que está sucediendo en nuestra política, en nuestra sociedad. Hay guerra espiritual que está sucediendo en nuestro gobierno en este momento. Hay guerra espiritual que está sucediendo en nuestra cultura en este momento. Y aún en nuestros colegios hay una guerra espiritual que está sucediendo en este momento. Quiero que entendamos, mis hermanos, que la instrucción de nuestros hijos es una guerra. En el colegio hay una guerra. Y la instrucción está sucediendo en el medio de una guerra muy grande. Y hay tres, hermano Nathaniel, ¿cuántos? Tres aspectos de esta guerra que quiero que nosotros entendamos en esta mañana al volver a nuestros hijos a la escuela. Primero, la naturaleza de esta guerra. Primero, la naturaleza de esta guerra. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, son espirituales para la destrucción de fortalezas. Mis hermanos, es una guerra espiritual. Es una guerra más allá del ámbito de nuestra realidad natural. Y sucede a un nivel donde no podemos observarlo con nuestros ojos y no lo podemos tocar con nuestras manos. Es una guerra espiritual. Y en el contexto de la educación, es una guerra que sucede en el campo o al nivel de la mente, el afecto, el alma y el espíritu de nuestros niños y de nuestros jóvenes. O sea, la guerra no es una guerra física donde estamos matando uno a otro y que hay sangre. No, la guerra está sucediendo en la mente de nuestra juventud. La guerra está sucediendo en los afectos de nuestra juventud. La guerra está sucediendo en el moral, la moralidad de nuestra juventud. La guerra está sucediendo en el alma de nuestra juventud. La guerra está sucediendo en el espíritu de nuestra juventud. Ahí es el campo de la guerra. Todo se puede ver bien bonito, bien colorido en la escuela. Pero detrás de toda la distracción y detrás de todo lo bonito del colegio, algo está pasando en la mente de nuestros hijos. Algo está pasando con los afectos de nuestros hijos. Algo está pasando con el alma de nuestros hijos, con su espíritu. Ahí es el campo de batalla. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que aunque el colegio puede ser muy bonito y muy colorido, y que hay muñequitos y todo esto, hay que mirar más allá. Amén. Hay que mirar más allá. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué están promoviendo? ¿Y qué están enseñando que va a influir la mente, los afectos, la moralidad,
las emociones, el alma, el espíritu de mis hijos. Velad y sed sobrios, porque es una guerra espiritual, una guerra no visible, una guerra que no podemos palpar con las manos, una guerra que está sucediendo donde no podemos tocar ni obligar con el bate, ni obligar con la espada. ¿Están conmigo? Es una guerra, mis hermanos, espiritual. Y es interesante nuestro pasaje, porque es una guerra en su foco y en su centro que se trata de conocimiento. Miremos el pasaje de nuevo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nótese las palabras, mis hermanos. Habla del conocimiento de Dios. Habla acerca de los pensamientos, de la mente, del pensar del individuo. Hermanos, esto es una guerra sobre argumentos, una guerra sobre pensamientos, una guerra sobre el conocimiento de Dios. Es una guerra espiritual en contra del conocimiento de Dios. Y no comenzó este año ni el año pasado. Comenzó en el huerto de Edén. Busquen Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Hay una guerra contra el conocimiento de Dios, contra la verdad de Dios, contra la verdad que está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, contra la verdad fundamentada en la palabra de Dios. Génesis 3, 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Volvemos a leer el pasaje. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho? ¿Qué había dicho el Señor a Adán y a Eva? Que podrían comer de todo árbol que está en el huerto de Edén. Pero a de la ciencia del bien y mal, no lo tocas, porque si lo tocas y lo comas, entonces vas a morir. ¿Cierto? Entonces el Señor había dado conocimiento. Eso es el conocimiento de Dios. Esto es mi ley. Esto es mi palabra. Obedezca. ¿Y qué es lo que la serpiente dice? Con que Dios os ha dicho. ¿Qué está haciendo con esa frase? Poniendo en duda la veracidad de lo que Dios había dicho. Desde el Génesis capítulo 3, Satanás está poniendo en duda la veracidad del conocimiento de Dios. Se está levantando en contra del conocimiento de Dios. Como dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Con altivez se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y entonces, ¿qué hace Eva? Ella usa el conocimiento de Dios para tratar de refutar a la serpiente, ¿cierto? A la serpiente. Dice ella,
Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces ella tomó la verdad de Dios y la aplicó a sí misma. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, ¿qué está haciendo entonces? Fue más allá de poner en duda. Dice simplemente que el conocimiento de Dios es falso. No moriréis contradice plenamente lo que Dios había dicho. No moriréis. Y ahora entonces apela a la vanidad del ser humano. ¿Qué dice en el versículo 5? Dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que él quiere decir, lo que la serpiente está diciendo, Dios es mentiroso y no solamente es mentiroso, quiere oprimirte. No quiere que seas lo que tú realmente eres. No quiere que seas lo que tú realmente podrías ser. Él quiere aplastarte. Libérate de Dios. Libérate de ese conocimiento que te oprime. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. ¿Suena familiar, hermanos? ¿Suena algo como escuchamos hoy en día? 6,000 años después. Hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. La historia simplemente es un ciclo de lo mismo. Que hoy en día estamos mirando las mismas cosas que desde el huerto de Edén la serpiente estaba diciendo. ¿Qué quiero decir con todo esto? El foco en la vida de nuestros hijos de esta guerra es el conocimiento de Dios. Es el conocimiento. Es una guerra de conocimiento. Y esto es lo que está sucediendo en nuestra cultura hoy en día. Cuando vemos que la gente está cambiando la verdad de Dios por una mentira, prefiriendo adorar a la creación en vez del Creador. Esto está sucediendo en nuestras escuelas públicas, en muchas escuelas privadas, en nuestra cultura, en se dice los medios, y también en nuestro gobierno y en nuestra política. Mentiras como la ideología del género, mis hermanos. Estaba explicando a las hermanas en el van esta mañana lo que yo he explicado a mis hijos. Primero, ¿qué es la ideología del género? La idea de que el género no es conectado directamente al sexo biológico del individuo, sino que el género es una construcción, es algo fabricado por la cultura, por lo social, y entonces puede ser cambiado. Uno es simplemente una forma de expresión individual, en vez de ser algo innato, algo inherente en el ser humano. Es algo opcional, algo voluntario de parte del ser humano. Eso es la ideología del género. Y no solamente eso, sino no hay solo dos géneros, sino un universo de géneros. Y están inventando más y más y más y más géneros. De tal forma que la palabra género ya no tiene definición, no tiene significado. Entonces, yo estaba explicando a algunas hermanas en el van lo que yo he explicado a mis hijos, porque este tema, yo hablo mucho de este tema en la casa y en general, no porque yo tengo problema con las personas, porque hay algunas personas que sí están confundidas y tienen confusión en su género y que necesitan ser salvos y necesitan ser aconsejados para enfrentar su confusión de género.
Pero la razón por la cual doy tanto énfasis a este punto es porque estamos ahora aceptando esta idea, ya estamos desconectándonos completamente de lo que es la realidad. O sea, ¿cómo se dice a cliff en español? ¿Un precipicio? Precipicio. Estamos ya tirándonos de un precipicio, aceptando la ideología del género, donde ya no hay realidad, ya no hay hechos objetivos de realidad, que cada persona vive en su mundo de fantasía y tiene que ser respetado y no hay... Hermanos, piensa cómo será en el futuro tener un médico. Bueno, para mí tenía un problema de corazón, aunque en realidad tenía un problema de cerebro. No, pero mi forma de verlo es que era un problema de corazón, por eso atendí el corazón y dejé el cerebro. Pero el cerebro tenía un tumor y la persona murió de un cáncer de cerebro. No, pero no me puedes demandar porque mi forma de mirarlo, mi preferencia era de que tenía problemas de corazón. Y entonces por eso traté el corazón en vez del cerebro. O imagínense cómo serán los ingenieros de mañana, que no saben matemática, porque dicen, bueno, mi preferencia es que el 2 más 2 son 5, en vez de 2 más 2 son 4. Y de repente entonces hay aviones cayendo del cielo y también hay puentes cayendo a la tierra, al agua, porque nada está construido a medida, porque las medidas son la preferencia de uno. ¿Están conmigo? Doy tanto énfasis a este punto de la ideología del género porque nos hemos tirado como sociedad de un precipicio. Y si nosotros cedemos en este punto, entonces ya estamos perdidos. No hay realidad. No hay... O sea... No, yo no tengo 85 años, yo me identifico con alguien de 25 años y como modelo y que yo puedo levantar pesas de 300 libras. Bueno, levántelo. Bueno, la pesa tiene que cooperar conmigo porque tiene que respetar mi identidad y entonces tiene que levantarse para que yo sea entonces lo que yo pienso que soy y yo quiero que sea. ¿Están conmigo? Hermanos, eso están enseñando en las escuelas. Ya Marcos dio testimonio en el van esta mañana que ya un profesor en la universidad dijo que el género es un artefacto, ¿se dice? Es una construcción, es una idea social y no biológica. ¿No fue así? En la universidad. Pero no es solo en la universidad que lo están haciendo. Están haciéndolo en la primaria, en el middle school y en la secundaria. Ideas con movimientos como el BLM. ¿Sabe lo que es el BLM? El Black Lives Matter. Ideologías marxistas, racistas, están enseñando y promoviendo en las escuelas. Y no solamente en la escuela pública, aún en las escuelas privadas más ricas que hay en los Estados Unidos, están promoviéndolo. Donde la mayoría de nosotros aquí somos gente, se dice, minoría, ¿cierto? Que no son blancos. Bueno, según esta ideología, todos ustedes son, todos nosotros somos oprimidos. Y no podemos avanzar en la sociedad porque todo está en contra de nosotros. Pregunto, Rudy, usted llegó hace un año, ¿ya tiene apartamento? ¿Está viviendo en un apartamento? ¿Ya tiene vehículo? ¿Tiene trabajo? Me parece que la sociedad no está en contra de suya entonces. ¿Amén? Amén. Pastor y Pepita, compraron una casa. Me parece que la sociedad no está tan en contra de ustedes tampoco. Samuel y Wendy, ¿tienen sus hijos, su hijo en un colegio privado?
me parece que la sociedad no está tan en contra de suya. ¿Están conmigo? Natanael, eres profesional, eres abogado, estás ganando. Hijo de inmigrante. Me parece que la sociedad no está en contra de él tampoco. Están enseñando, envenenando a nuestra juventud con filosofías antibíblicas que se están levantando en contra de Dios. Y los muchachos se dañan. Vez tras vez he escuchado de muchachos que van a la universidad, sanos, algunos creyentes, y vuelvan indoctrinados como marxistas. Y odian a sus padres porque sus padres han hecho una vida. Y dice que son parte del problema y están oprimiendo a todo el mundo. La ideología del género, ideologías como el BLM y sus mutaciones, la evolución, donde enseña que nosotros no somos hechos a la imagen de Dios, sino que somos producto de un proceso al azar. Un proceso al azar, ¿se dice así? Un proceso al azar de evolución, donde venimos, somos descendientes de una bisabuela en común que tenemos con monos. Enseñan ateísmo. Dios no existe. Dios no hizo el universo. Dios simplemente es algo que la gente inventó para explicar los relámpagos y para explicar los terremotos y para explicar los desastres naturales. Dios no es real. Libérate de Dios. Realiza tu vida. Es lo que enseñan. Es lo que están promoviendo. Es un conocimiento que con altivez se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y todo es enseñado como verdad. Amén. Uno no puede cuestionar. No hay verdad, dice ellos, excepto esas verdades que ellos enseñan. Amén. Y entonces si uno cuestiona, tratan uno como un tonto. Un inculto, se dice, que no tiene educación, que no tiene sofisticación. Y entonces, y yo le decía ya a Marcos, y entonces cuestionar al maestro y decir, pero ¿cuál es su evidencia? ¿Cuál es la evidencia que tiene? Que el género es algo arbitrario y es algo inventado por la cultura, determinado por la cultura y fuerzas sociales. O sea, ¿cuál es la evidencia científica que usted tiene? No, porque es así. Es lo que dice, porque es así. ¿Cómo es que cuestionas eso? Hay que cuestionar. Por eso yo dije, nuestro deber es desarrollar jóvenes y niños que piensan. Hay que cuestionar. Bueno, si usted es científico, entonces, ¿dónde está la evidencia científica? Muéstremela. No tienen. ¿Qué usan? ¿La coerción? ¿La fuerza? ¿La presión social? ¿La manipulación? ¿La burla? ¿El bullying intelectual? Pastor. Exactamente, y terminan con la cultura de cancelación. Y por eso entonces todo el mundo tiene miedo de hablar y miedo de cuestionar, porque van a perder su trabajo, su estatus, todo. Y todo es enseñado como verdad y sin hesitación, sin temor. Y cualquier forma de pensar, cualquier punto de vista contraria a estas ideas es considerada herejía, falsedad, digno de burla y rechazo. Esto está sucediendo en las escuelas públicas, las escuelas privadas y aún en algunas supuestamente escuelas cristianas. Y es algo de pan diario en nuestras universidades
en nuestra política y aún en nuestros lugares laborales hoy en día. Jóvenes, no aceptan todo lo que te enseñan en la escuela. Sed sobrio, velad, discierne, piensa, cuestiona, investigue. Cuando te enseñan algo que no concuerda con lo que has escuchado aquí, que has escuchado en su hogar, que has visto en la palabra de Dios, cuestiona. No acepta, no traga lo que te están vendiendo, lo que te están dando. Sed sobrios y velad. Más que nunca hay que hacerlo. De manera especial si estás en la escuela pública. Prepárate. Sed sobrio. Y padres, vigilan lo que sus hijos están aprendiendo en la escuela. Ya no es el tiempo, ya no tenemos el lujo de que, por ejemplo, mis padres no tenían idea de lo que yo aprendí en la escuela. Simplemente yo entregaba el report card. Si tenía buenas calificaciones, amén. Si no tenía buenas calificaciones, una pela. Ya esos tiempos han pasado. Nosotros como padres tenemos que investigar, tenemos que preguntar. Le voy a dar un ejemplo. Allá en el colegio tenemos una nueva familia que ha llegado al colegio. Son bautistas, independientes como nosotros, y ellos entonces étnicamente son eslovacos, como la gente que tenía este templo antes de nosotros. Los muchachos estaban en la escuela pública, llegó la pandemia, comenzaron a hacer la escuela desde el hogar, y ahí entonces la mamá dio cuenta que su hija de 9º grado estaba aprendiendo en la clase de salud. Ya hace 3 años atrás le estaban enseñando de la ideología del género. Y esto es en New Jersey, no es la ciudad de Nueva York. Esto es en Bayonne. Y la mamá dijo, ¿qué? Porque escuchaba la clase. Las quitaron las 2 hijas, uno que estaba en 9º y otro que estaba en el 7º. Las sacaron de la escuela pública y lo hicieron homeschooling por medio de Bob Jones por 3 años. Y ahora las pusieron en el colegio. Hay que prestar atención. Y no es solamente la clase de salud, mis hermanos. Es la clase de inglés. ¿Qué libros están leyendo sus hijos? Jóvenes, ¿qué libros están leyendo en la escuela? Ahora la gran pelea es la biblioteca de las escuelas. Hay perversidad en las bibliotecas de la escuela pública hoy en día. Campos de indoctrinación. Adoctrinamiento. Padres, prestemos atención. ¿Qué están leyendo? ¿Qué están haciendo en la clase de salud? ¿Qué películas están mirando en la escuela? ¿Quién está visitando y dando charlas en la escuela? Porque a veces traen grupos de afuera para enseñar cosas a los muchachos. Prestar súper atención, los calendarios, tener comunicación regular con los maestros para saber qué está pasando. Hay que ser activos, mis hermanos. Ya no podemos, como padres, tener los ojos cerrados y simplemente buscar buenas calificaciones. Ese tiempo terminó. ¿Están conmigo? Es una guerra espiritual contra el conocimiento de Dios. Y los muchachos tienen que prestar atención y los padres tienen que prestar atención. Segundo, la naturaleza de nuestras armas. Primero, la naturaleza de nuestra guerra. Segundo, la naturaleza de nuestras armas. Entonces nuestras armas en esta guerra espiritual no pueden ser armas carnales, porque la guerra no es carnal. Dice versículo
3, pues aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, versículo 4, 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, son espirituales para la destrucción de fortalezas, etcétera, etcétera. Nuestras armas son espirituales. Y entonces no podemos simplemente, sus hijos llegan a la casa, nuestros hijos llegan a la casa y comienzan a decir, bueno, yo creo que el género es algo mutable, algo que puede cambiar, algo que uno puede decidir. La peor cosa que puedes hacer es decir, mira muchacho, no seas tan tonto, cállate. Peor cosa que puedes hacer. ¿Sabe por qué? Enseña que el padre, uno es ignorante y no tiene respuesta. Amén. Uno no puede simplemente mandar a callar y decir, no escucha lo que dice el maestro o la maestra. Son gente tonta. No saben lo que dicen. Si tú crees eso, te voy a dar una golpiza, te voy a dar una pela. Peor cosa que puedes hacer. Porque no funciona, porque la guerra no es física. La guerra es en la mente, los afectos, la moralidad, el corazón, el espíritu, el alma. No es una guerra donde con un palo, una escoba, un palo de papao se arregle el asunto. Y si uno usa esos recursos, pierde autoridad para con su hijo. Porque significa que uno no tiene respuesta, uno no tiene qué decir. Amén. Entonces, las armas son espirituales. Y entonces, ¿qué tipo de armas debemos de usar? Primero, el Evangelio de Cristo. Asegurarnos que nuestros hijos son creyentes. Asegurarnos que nuestros hijos no tienen mentes naturales, mentes animales, sino mentes regeneradas, mentes renovadas por el poder del Espíritu Santo. Es lo primero que necesitamos usar, es el Evangelio de Cristo. ¿Es su hijo salva? ¿Es su hija salva? ¿Es su hijo salvo? ¿Ha mostrado evidencia de nuevo nacimiento su hijo, su hija? Nosotros los padres conocemos nuestros hijos muy, muy bien. Y cada uno quiere decir, claro que sí, por supuesto. Sea objetivo. Sea objetiva. Y ore por la salvación de su hijo. Ayune por la salvación de su hijo. Predique las buenas nuevas de salvación a su hijo. Traiga a su hijo, su hija a la iglesia, porque aquí siempre se escucha el Evangelio de Cristo. Para que no tengamos excusa. Me confundí con la expresión por un momento. Hermanos, el Evangelio. ¿Estás orando por su hijo? ¿Por su hija? Para que muestre fruto de salvación, para que se convierta, para que se rinda a Cristo en fe y arrepentimiento. Joven, ¿has rendido tu vida a Cristo en fe y arrepentimiento? Si murieras hoy día, ¿tienes seguridad que estarías con el Señor por la eternidad? Estoy mirando a todos los muchachos para que nadie piense que estoy fijándome en uno. ¿Tienes seguridad? Que si entra ahora mismo un delincuente, mira, con un arma y mata a todos, o amenaza a matar a todos, ¿qué pasaría contigo? Amén. Primera arma, el Evangelio de Cristo. Sin una mente renovada, muy difícil nuestros hijos van a poder aguantar lo que está pasando afuera. Segunda arma,
la palabra de Dios. Claro, el Evangelio de Cristo es palabra de Dios, pero estoy hablando de la palabra de Dios en su totalidad. Todos sus principios, todas sus enseñanzas, todas sus advertencias, todas sus explicaciones del mundo que nos rodea. Necesitamos utilizar la palabra del Señor. ¿En qué sentido? Para poder proveer una respuesta a las ideas contrarias al conocimiento de Dios. Recuerden, mis hermanos, como yo dije anteriormente, nuestros hijos son expuestos en el colegio y en la cultura, son expuestos a muchas falsas ideas, falsas formas de pensamiento. Nos dicen, ya no hay verdad ahora, ya no hay hombres, ya no hay mujeres, ya no hay manera apropiada de entender lo que es el ser humano. El ser humano es un animal, es una máquina biológica. Ya no hay un concepto correcto de lo que es el valor de la vida del ser humano. No, el ser humano simplemente es una masa de células que puede ser quitada en el vientre de una mujer. Ya no hay concepto correcto de dónde vino la humanidad y hacia dónde va la humanidad. Ya no hay un concepto correcto de quién es Dios. Y nuestros hijos son expuestos a esta verdad, a estas ideas, vez tras vez. Y mis hermanos, tenemos que refutar a estas ideas. Cuando usted se dé cuenta que sus hijos están aprendiendo algo en el colegio que es antibíblico, tomar a su hijo, tomar la Biblia y pasarlo por la Biblia. Explicar, contradecir. Hay que dar contrainformación a la mala información que nuestros hijos están aprendiendo. Según Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra es para instruir, la palabra es para corregir, la palabra es para enseñar, la palabra es para enderezar. Y nosotros padres y ustedes jóvenes y niños, cuando escuchen algo en la escuela que contradice el conocimiento de Dios, que contradice la palabra de Dios, es tiempo de tomar la Biblia y examinarlo a través de la luz de la Biblia. Es tiempo de ir y juntarse como familia y enfrentar los temas que hay. Es tiempo de buscar consejería en la iglesia para poder refutar las ideas que hay. Tantos recursos que tenemos aquí. Le voy a decir algo. Allá en New Jersey yo he sido expuesto a diferentes tipos de iglesias. ¿Y sabe qué? Tenemos excelente púlpito en esta iglesia, lo puedo decir con firmeza. Con toda sinceridad. Y mis hijos saben que es verdad. En esta iglesia, en este púlpito y en nuestras actividades de jóvenes, nuestros jóvenes reciben carne, mis hermanos. Quizás no tenemos la música más emocionante. Quizás no tenemos... ¿cómo se dice? Brincadera, o sea, la gente brincando y show y cosas así. Quizás no tenemos nada de eso, pero nada de eso va a ayudar a sus hijos en ese momento cuando están siendo adoctrinados. ¿Sabe lo que va a ayudar a sus hijos? Lo que han aprendido aquí. Y le puedo decir con seguridad y con autoridad y con convicción, nuestra juventud aquí en esta iglesia aprenden. Y no lo digo porque soy uno de los pastores. Lo digo con autoridad. Cuando nosotros fuimos a la actividad allá en New Jersey, y hay buenas iglesias allá, no descalifico las iglesias allá, pero cuando fuimos a la actividad de los jóvenes allá en New Jersey, y yo expliqué a algunos de los pastores allá lo que hicimos con nuestros jóvenes, quedaron asombrados. Lo que enseñamos a nuestros jóvenes frente a la creación, frente a la formación del universo. Entramos en profundidad con nuestros muchachos. De tal forma que el libro, no sé si leíste el libro que ellos regalaron todavía.
¿Y qué haces? Ellos regalaron un libro a cada muchacho, muy bueno el libro. La iglesia allá, Trinity Baptist Church, regaló a cada joven un libro, muy bueno. Y como 3/4 de la materia que está, el material que está en el libro, cubrimos en esos 2 días con nuestra juventud. Me asombró. Sus hijos aprenden aquí, si es que sus hijos participan. Amén. Sus hijos aprenden aquí. Sus hijos aprenden aquí. Aprenden carne. Aprenden cómo discernir. Aprenden cómo refutar. Por lo menos aprenden cómo cuestionar cuando escuchan algo raro. Y no tragan cualquier cosa. Y doy gracias a Dios por eso. Mis hermanos, usando la palabra. Jóvenes, usando la palabra. ¿Escuchas algo en la escuela que es raro? Si parece raro, significa que es raro. Y hable a tus padres, y habla a tus pastores, y habla a Natanael. Y vamos a estudiar el asunto, el tema. Y vamos a equiparte. Esas son las armas, mis hermanos, que usamos. El Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Y tercero, la oración, el ayuno y la oración. El ayuno y la oración. Y la oración. Efesios 6, 18 al 19. ¿Desayunaron? Bueno, no es culpa mía. Efesios 6, 18 al 19. Dice la palabra del Señor. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Orar y suplicar y ayunar delante del Señor, que Él obre en nuestros hijos, en nuestros hogares, para discernir entre la mentira y la verdad. Y no solamente eso, Pablo pidió que los santos oraran y suplicaran por Él, para que Él hablara con denuedo. Hermanos, nuestros hijos necesitan denuedo. Amén. Jóvenes, ustedes necesitan denuedo, valentía, fuerza para resistir, para rechazar y para cuestionar. El mundo hoy en día el mundo de ayer, cuando la preocupación, pastor, de nosotros era la evolución y el origen del universo, ahora parece un pastel, un bizcocho en comparación con hoy día. Realmente. Hoy día es impresionante cuán desconectado de la realidad la enseñanza en nuestras escuelas es. Y no están dando énfasis en matemática, ni ciencia, ni en que los muchachos escriban bien y que lean bien, sino que son lugares de ingeniería social. Lugares donde es adoctrinando a los muchachos para que conformen a un molde, a un prototipo. Pero completamente ignorantes de la matemática, completamente ignorantes de la ciencia, completamente ignorantes de la escritura, de la composición. Estamos dando más y más dinero para las escuelas y estamos produciendo menos y menos hoy en día. ¿Y sabe quién está riendo de nosotros? Primero el diablo, segundo China. Segundo China. Y no es parecer algo político aquí,
pero simplemente es una realidad. El restante del mundo está riendo de nosotros. Esos países, China, Singapur, Japón, Corea, produciendo ingenieros científicos, o sea, intelectuales y avanzando. Y nosotros pudriendo como país, pudriendo como sociedad. ¿Por qué? Porque nos preocupa más la ingeniería social, tratando de inculcar y adoctrinar a los jóvenes para que sean algo y piensen algo, que no rinden y no hace ningún fruto. Pastor. Como han dicho, es un experimento social que ha dado resultados y está dando. Bueno, está dando resultados, pero malos resultados, amén. Ya. Pero entiendo, resultado feo está dando. Sí, es un resultado. ¿Qué tipo de resultado? Es impresionante. Tenemos 2 estudiantes internacionales allá en el colegio, que son de China, creyentes, que participan en iglesias clandestinas evangélicas allá en China, que están estudiando con nosotros, porque allá no hay colegios cristianos, no existen. Y entonces me han dicho que la matemática de estas muchachas 2 es súper avanzada. O sea, es increíble cuán diestros son en la matemática estas 2 muchachas. ¿Por qué? Porque allá están enseñando lo que tienen que enseñar. Y aquí nosotros distraídos con bobería y tontería. Entonces, mis jóvenes, oren. Oren que el Señor te dé de nuevo discernimiento, fuerza, para poder enfrentar lo que tiene que enfrentar. Y padres, oren por sus hijos. No oren solamente para que saquen buenas notas y sacan carrera. Oren que ellos sobreviven como cristianos en el colegio. Amén. Estas son nuestras armas: evangelio, palabra de Dios, ayuno y oración y súplica. La pregunta es, ¿estamos usando las armas? Si su hijo o su hija está en la escuela pública, ¿y por qué estoy dando tanto énfasis en la escuela pública? Porque se supone en la escuela cristiana esto no está pasando. Se supone. Y aún así, padres con hijos en escuelas cristianas, prestamos atención. Amén. Prestemos atención, porque el diablo es sutil y se mete por las grietas. Pero padres con hijos en el colegio público, si sus hijos están en el colegio público, usted debería estar en cada servicio de la iglesia. No hay excusa. Debería estar en cada servicio, cada actividad, actividades de jóvenes. ¿Por qué? No es para llenar la iglesia, es porque usted necesita armas. Es que usted necesita cómo aprender a usar armas. Si yo quiero aprender a usar una pistola, imagínese el hermano Jerry con pistola. Vacía la iglesia, por favor. Pero si yo quiero aprender a usar una arma, ¿dónde tengo que ir? Al Bronx. No. Abajo Manhattan. No. Es un chiste, es chiste. No se ofende. Aquí en Yonkers hay armas también, ¿ok? No se ofende. En Newark, imagínense, Newark es peor que el Bronx, mucho peor. En Newark, en New Jersey, mucho peor. O Patterson, mucho peor que el Bronx. No. Si voy a aprender a usar una arma, ¿dónde tengo que ir? A un lugar para practicar usar la arma. Amén. Donde te enseñan cómo aguantar la arma para que no se dé para atrás y uno caiga al piso. Aprender cómo entonces buscar el blanco. ¿Se dice el blanco? Apuntar y darle en el centro del blanco, se dice el target, ¿cierto? Eso es con práctica. Eso es ir al lugar donde corresponde
para aprender todas las facetas de la arma, todas las funciones de la arma, cómo usarlo correctamente. La iglesia es donde uno aprende a usar la espada que Dios te ha dado. Y si nosotros tenemos nuestros hijos en el colegio público, deberían estar aquí domingo en la mañana, domingo por la tarde, para jóvenes, domingo en la noche, actividades de jóvenes, lo que sea. Y padres deberían de involucrarse en las actividades de los jóvenes para apoyar. ¿Por qué? Porque es para el bien de nuestros jóvenes. Es donde ellos aprendan, donde son equipados. Hay que ser proactivo y no reactivo. Hay que ser proactivo para que pueda reaccionar. Hay que serlo, hermanos. Y eso no significa que los que tienen los hijos en el colegio cristiano no deberían de estar aquí. También. Entonces, hay que estar en la iglesia, porque la iglesia es para equipar. Hay que tener altar familiar. Es una de las cosas que me ha impresionado allá en New Jersey, en las iglesias que he conocido allá. Es el énfasis que dan en el altar familiar. Es el centro de adoración primario del individuo. Es el altar familiar, no la iglesia, aunque son súper serios de la iglesia y el día del Señor, súper serios. El día del Señor es sagrado, allá con las iglesias que he conocido, sagrado. Aún no salen a echar gasolina a un restaurante para comprar el día del Señor. Son súper serios, quizás un poco legalistas, pero súper serios. Pero altar familiar, donde la familia se une alrededor de la palabra para aprender juntos, es esencial. ¿Sabe por qué? En parte, para que nuestros hijos estén acostumbrados a venir a nosotros con preguntas espirituales y preguntas de la Biblia. Y hermanos, no hay pecado en decir a nuestro hijo, no sé la respuesta. Déjeme investigar. Y investigue. Y vuelva con una respuesta. Y cuando no sabe, venga donde nosotros. Para no avergonzarlo, a mí me encanta el hermano Rafael, porque no sabe nada. No. El hermano Rafael, yo sé que tiene altar familiar y a veces no sabe las respuestas y pregunta. ¿Tienes altar familiar en la casa? ¿Tienes tiempo alrededor de la palabra como familia para adorar, para leer, para hacer preguntas y respuestas? Pastor, nos hace falta terminar ese catecismo. Pastor, nos hace falta terminar el catecismo. Nos hace falta. ¿Ya? Vamos entonces esta semana a imprimirlos. Se necesita. Ustedes van a tener catecismos. Y todo el mundo asustado. ¿Ahora estamos volviendo los católicos? No. ¿Qué es un catecismo? Simplemente enseñanza a través de pregunta y respuesta. Hermano. No, yo sé. No, yo fui católico, yo sé. Pero también, o sea, el hecho que la iglesia católica tenía algo, no necesariamente en sí es malo. Y entonces, simplemente es una forma de aprendizaje. Pregunta y respuesta. Memorizar la pregunta, memorizar la respuesta. Y ahí va grabando información y doctrina. Desde el niño pequeño, desde niños de 3, 4 años, van aprendiendo. Entonces, hermanos, las armas son espirituales. Y para ir terminando, la naturaleza de nuestra victoria. Primero, la naturaleza de nuestra guerra. Segundo, la naturaleza de nuestras armas. Tercero, la naturaleza de nuestra victoria.
¿Cómo se ve entonces la victoria? Vuelve por favor a 2 de Corintios capítulo 10. ¿Cómo se ve la victoria en esta guerra espiritual? Que se trata del conocimiento de Dios. ¿Qué estamos tratando de lograr en esta guerra espiritual y de manera especial esta guerra en las escuelas de nuestros hijos? Versículo 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Primero, victoria es cuando las fortalezas son destruidas. Versículo 4, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra para fortaleza aquí es okuroma y significa castillos, fortalezas, pero en el contexto de cuando se habla de argumentos o pensamientos, son esas cosas sobre las cuales nosotros tenemos que depender para fortalecer nuestras opiniones, sobre los cuales nuestras opiniones son fortalecidas. Son esos conceptos fundamentales, esenciales, sobre el cual nuestro pensamiento, nuestro pensar es edificado o descansa. Son ideas fundamentales, por ejemplo, como que no hay verdad, que todo es relativo. Son ideas como que no hay hechos objetivos. Lo que importa es lo que piensas. Lo que importa es lo que sientas. Lo que importa es cómo te identificas. Son ideas como que no hay dos géneros determinados biológicamente. Son ideas como que no hay Dios, que no hay un mundo espiritual, sino solamente lo que podemos mirar y palpar con nuestras manos. Y son sobre estas ideas, estas fortalezas, estas ideologías fundamentales, que las ideologías de hoy en día son fundamentadas. Y cuando estas fortalezas son destruidas, ahí entonces vemos victoria. Cuando nuestros hijos se dan cuenta, sí hay realidad, sí hay verdad. No es tu verdad, no es mi verdad, es la verdad. Cuando nuestros hijos son convencidos, sí, hay solo dos géneros que son complementarios, que se complementan. Sí, Dios existe. Sí hay espiritualidad en el ser humano. El ser humano no es solamente material. Sí hay Dios. Sí hay mundo espiritual. Sí, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Sí, la resurrección sucedió cuando nuestros hijos son convencidos de estas ideas fundamentales. Ahí vemos fortalezas siendo destruidas. Eso es victoria. Eso es victoria. Primero, fortalezas destruidas. Segundo, argumentos derribados. Cuando vemos estas ideas falsas que se levantan contra Dios, son derribadas, tirados al piso. Sacamos el fundamento y todo cae como los muros de Jericó. Eso es victoria, mis hermanos. Y tercero, cuando todo pensamiento de nuestra juventud es llevado cautivo a Cristo. Cuando su mente es conformado a la mente de Cristo. Cuando su mente es conformado a la palabra de Dios. Cuando su mente es conformado al conocimiento de Dios. Cuando el joven, cuando nosotros, porque esto no es solamente con nuestra juventud, esto se aplica a nosotros, hermanos. Ustedes son tan capaces de tener la mente lavada que nuestra juventud. Yo soy tan capaz de tener mi mente lavada como nuestra juventud. Cuando nuestros pensamientos son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Cuando sometemos nuestro pensar a la mente de Cristo. Hermanos, eso es victoria. Eso es la victoria que debemos de anhelar en nuestra juventud.
Por eso nosotros que tenemos las posibilidades, la opción, de poner nuestros hijos en un colegio cristiano, es lo que anhelamos para nuestros hijos. Es lo que alguien que educa a sus hijos, instruye sus hijos en la casa, es lo que quiere lograr. Y es lo que nosotros que tenemos nuestros hijos en el colegio público debemos de rogar a Dios que suceda. Porque sí es difícil. Las maestras de la escuela pública aquí pueden dar testimonio de esa realidad. Hermanos, eso es victoria. Victoria no es que nuestros hijos sean médicos, ni abogados, ni ingenieros. Amén. No estoy hablando en contra de los abogados. Y no estoy hablando en contra de los médicos ni los ingenieros. Pero debemos de preferir que nuestros hijos tengan su mente en cautivo, en obediencia a Cristo, de que ser un abogado ateo. Amén. Eso es victoria, mis hermanos. Y yo entiendo. Muchos de nosotros venimos a este país deseando mejor para nuestros hijos. Amén. Y que tengan las posibilidades y las oportunidades que nosotros no tuvimos allá en nuestros países. Pero no debería ser vendido al precio del alma de nuestros hijos. Amén. No debería ser vendido al precio del alma de nuestros hijos. Hermanos, luchemos. Es una guerra. Es una guerra grande. Como dije, hace 20 años atrás simplemente era la evolución y el origen del universo. Hoy en día es mucho más y mucho más serio. Entonces,